Cuando una persona expresa que ya no le emociona nada, describe un fenómeno sencillo de nombrar, pero profundo en su alcance. Una disminución clara de la capacidad del sistema nervioso para generar, modular o integrar la respuesta emocional. No se trata únicamente de sentir menos, se trata de que la mente parece haber perdido la conexión con aquello que antes activaba, movía o despertaba resonancia interna. La experiencia cotidiana se vuelve plana. Los estímulos externos no logran activar los circuitos internos que en condiciones normales sostienen la vivacidad del sentir. Si este análisis te resulta útil y quieres seguir explorando cómo la neurociencia explica estos estados internos, puedes suscribirte para recibir más contenidos que acompañen este tipo de comprensión sin interrumpir el hilo natural de la lectura. Esto significa que estamos ante un fenómeno neurofisiológico medible y descrito en el que diversos mecanismos cerebrales sensitivos, autonómicos, interoceptivos y cognitivos disminuyen su acople. Y cuando ese acople se debilita, la emoción se diluye. La relevancia del tema en neurociencia es clara. Las emociones no son un añadido decorativo a la cognición humana. Son una función fundamental del sistema nervioso, vinculada a la supervivencia, la toma de decisiones, la integración del cuerpo con la mente y la creación de significado. Cuando una persona no se emociona, no pierde solo un registro subjetivo, pierde un modo fundamental de leer el entorno y de leerse. En términos fisiológicos, la respuesta emocional es el resultado del diálogo entre varias estructuras cerebrales: amígdala, corteza prefrontal, ínsula, tálamo, tronco encefálico y de su relación con señales periféricas del sistema nervioso autónomo. La emoción surge cuando el cerebro interpreta cambios internos y externos en coherencia con la propia historia del organismo. Además, la emoción también es un indicador de sincronía. Cuando los sistemas se encuentran coordinados, la emoción fluye. Cuando se desacoplan, el mundo parece atenuarse. A continuación, se despliega la sección más extensa, dividida en 3 bloques largos, cada uno dedicado a un mecanismo diferente. El primer mecanismo que suele alterarse cuando las emociones se apagan es la vía que conecta al tálamo con la amígdala. Esta vía es la encargada de la detección rápida de estímulos relevantes y de la activación inicial de la respuesta emocional. Funciona como un sistema de alerta fisiológica que decide, en milésimas de segundo, si algo merece ser registrado con intensidad. Cuando este circuito reduce su actividad, la persona percibe el entorno, pero sin resonancia. La amígdala deja de amplificar la señal y el tálamo transmite la información sensorial sin la carga emocional que normalmente la acompaña. La consecuencia es la aplanación afectiva. Todo se ve, pero nada vibra. Tálamo, el gran distribuidor sensorial encargado de enviar la información hacia regiones corticales y subcorticales. Amígdala, núcleo encargado de la valoración emocional. Proyecciones hacia hipotálamo y tronco encefálico, responsables de activar el cuerpo ante la emoción. Cuando esta red opera con baja intensidad, las señales del mundo se registran, pero no se colorean, como si la paleta emocional hubiese perdido pigmentos. Veo la escena, entiendo lo que pasa, pero no siento nada. El segundo mecanismo relevante es la regulación ejercida por la corteza prefrontal sobre regiones emocionales. La corteza prefrontal dorsolateral, ventromedial y orbitofrontal actúan como un sistema de ajuste, permiten matizar, modular o incluso detener una emoción. Este proceso es fundamental para que la vida social sea posible. Sin embargo, cuando la inhibición se vuelve excesiva, aparece un fenómeno distinto. La corteza prefrontal regula tanto que termina apagando la señal emocional antes de que ésta alcance un nivel perceptible. No es una ausencia de emoción por falta de estímulo, sino por sobreregulación cortical. La regulación prefrontal depende de nivel de estrés crónico, que fortalece los circuitos inhibitorios. Balance entre neurotransmisores como el glutamato, el GABA y la serotonina, que modulan la excitabilidad de estas neuronas. La actividad de redes ejecutivas, que cuando permanecen hiperactivas, dificultan que la emoción ascienda a la consciencia. Además, esta sobreregulación puede aparecer como consecuencia de estrategias aprendidas. Una persona
puede reducir su rango emocional tras experiencias prolongadas de sobrecarga. El cerebro aprende a economizar la emoción para protegerse. Sé que debería emocionarme, pero algo dentro de mí lo frena. El tercer mecanismo es la desintegración del eje interoceptivo, dependiente de la ínsula anterior, el córtex cingulado, el vago y las señales corporales que ascienden desde vísceras, músculos y corazón. La emoción no es solo un estado mental, es una percepción del cuerpo. Cuando esa percepción se debilita, la emoción se apaga porque su materia prima disminuye. Para que la emoción exista, el cerebro necesita leer el pulso interno. Si esa lectura falla, la emoción no se completa. Red de saliencia. Detecta cambios internos relevantes y decide qué estímulos deben recibir atención. Red por defecto, vinculada al sentido de identidad y a la integración narrativa del yo. Red ejecutiva. Modula cuándo prestar atención a los estados internos. Una reducción en la comunicación entre estas redes provoca que los cambios fisiológicos del cuerpo no sean registrados con claridad y la emoción, que depende de esa lectura, queda difuminada. La emoción necesita variabilidad fisiológica, cambios en la respiración, el pulso cardíaco, la tensión muscular. Cuando el sistema autónomo se vuelve monótono, ya sea por estrés sostenido, agotamiento o desconexión corporal, el cerebro recibe poca información para generar emoción. Es un fenómeno de silenciamiento interno. El cuerpo no habla, la mente no siente. Mi cuerpo está, pero no lo noto, no reacciona a nada. Para comprender con más precisión qué ocurre cuando una persona deja de emocionarse, es útil revisar algunos hallazgos experimentales que describen de forma directa estos cambios neurofisiológicos. La investigación contemporánea ofrece datos medibles que permiten observar cómo se alteran los circuitos implicados. Un trabajo realizado mediante resonancia magnética funcional analizó la respuesta de la amígdala ante imágenes emocionalmente intensas en personas con síntomas de aplanamiento afectivo. Los investigadores observaron que la amígdala no solo respondía menos, sino que la comunicación entre esta y la corteza prefrontal medial estaba disminuida. Esto significaba que el cerebro no asignaba valor emocional al estímulo y al mismo tiempo no actualizaba su interpretación interna. Además, registraron que las regiones que habitualmente amplifican la emoción permanecían en un estado de baja excitabilidad. El hallazgo importante fue la conclusión. Cuando la amígdala responde con intensidad reducida de forma sostenida, el cerebro empieza a interpretar el mundo como emocionalmente neutro. Otro estudio, centrado en medir la interocepción mediante tareas respiratorias y cardíacas, mostró que las personas con sensación de no sentir nada tenían mayor dificultad para detectar cambios internos. Al analizar la actividad de la ínsula anterior, los investigadores encontraron una reducción clara en la sincronía entre esta región y el córtex cingulado. La consecuencia fisiológica era directa. Al recibir menos información del cuerpo, el cerebro no generaba el mapa interno necesario para producir emoción. Este hallazgo reforzaba la idea de que la emoción nace de la integración entre señales corporales y su representación cortical. Finalmente, estudios de variabilidad cardíaca evidenciaron que las personas con embotamiento emocional presentaban patrones autonómicos pobres en flexibilidad. La variabilidad del ritmo cardíaco es un marcador esencial de la capacidad del sistema nervioso para adaptarse a los estímulos. Cuando esta variabilidad disminuye, el organismo pierde matices, pierde contraste y, con ello, pierde emoción. Los investigadores observaron que la baja variabilidad se correlacionaba con la sensación subjetiva de desconexión emocional. Esto significa que el estado interno del cuerpo condiciona la capacidad del cerebro para generar experiencia emocional y que esta capacidad puede degradarse cuando el organismo se mantiene en un estado fisiológico rígido. A partir de estos mecanismos es posible derivar algunas prácticas simples, siempre fisiológicas y fundamentadas, que pueden favorecer la recuperación del acople emocional. No se trata de consejos motivacionales, sino de ajustes concretos que facilitan la reactivación de circuitos. La respiración a ritmo de 5 a 6 ciclos por minuto aumenta la variabilidad cardíaca y refuerza la comunicación entre corazón, tronco encefálico e ínsula. Este incremento
favorece que la señal del cuerpo llegue con más claridad al cerebro. Prácticas breves centradas en notar temperatura, tensión o pulso en distintas zonas del cuerpo fortalecen la ínsula y mejoran la interocepción. Cuando la lectura corporal aumenta, la respuesta emocional puede reactivarse. Reducir la hiperactividad prefrontal mediante actividades lineales y no demandantes, caminar sin estímulos, observar el entorno sin juicio, realizar tareas repetitivas disminuye la inhibición excesiva de circuitos emocionales. Reintroducir estímulos con carga emocional en dosis pequeñas permite recalibrar la reactividad amigdalar. Este proceso requiere continuidad para que la red recupere sensibilidad. La homeostasis temporal facilita la recuperación de la regulación autonómica. Ritmos consistentes permiten que el sistema nervioso reconstruya patrones de activación más flexibles. Estas indicaciones no reactivan la emoción por sí mismas, pero crean las condiciones neurofisiológicas para que los mecanismos descritos vuelvan a conectarse. Cuando una persona siente que ya no se emociona, no está describiendo una abstracción psicológica, sino un fenómeno profundo donde tres mecanismos fundamentales se han alterado. La reactividad inicial del sistema tálamo-amígdala, la regulación prefrontal, que en ocasiones inhibe en exceso la expresión emocional, y la lectura interoceptiva, que depende del cuerpo y del sistema nervioso autónomo. Los estudios experimentales confirman que la emoción se apaga cuando estas redes pierden coherencia. La amígdala responde menos, la ínsula recibe menos información del cuerpo y el sistema autónomo se vuelve rígido. Las prácticas basadas en evidencia no buscan estimular directamente la emoción, sino restaurar los mecanismos que permiten que ésta exista. La emoción es un proceso biológico que surge del diálogo entre estructuras cerebrales, señales corporales y ritmos internos. Cuando este diálogo se interrumpe, el mundo se aplana. Cuando se restablece, la emoción reaparece como consecuencia natural. Si este recorrido te aportó claridad y deseas seguir explorando cómo la neurociencia puede acompañar tu día a día, puedes suscribirte para recibir los próximos contenidos y continuar este camino con intención y constancia.